Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a la segunda clase de Durkheim. El tema que vamos a charlar un poco es su libro Las formas elementales de la vida religiosa. Es un libro de 1912. ¿Y qué es lo que va a intentar Durkheim en este trabajo? El objetivo es realizar una teoría general de las religiones, partiendo de lo que él considera una de la religión más básica, que es el totemismo. Podríamos decir que Durkheim lo que sostiene es que bajo la forma de un tótem o de un dios, siempre lo que ha adorado el individuo a fin de cuentas es a la misma sociedad. Por lo tanto, él se aboca a este estudio del tótem. Él va a estudiar las tribus australianas, va a tratar de hacer una teoría general de las religiones para explicar la religión desde las religiones más simples, como esta, hacia las más complejas, todo el derrotero de lo que serían las religiones generales del mundo. Como primera cuestión, lo que hay que tener en cuenta es una distinción que él hace entre fenómenos sacros y fenómenos profanos. Los fenómenos sacros serían, por ejemplo, ritos, cosas como una piedra, como una madera, animales como el culto, por ejemplo, que se lleva a un lobo, a un perro, que como sistema esos fenómenos sacros formarían una religión. Por otro lado están los fenómenos profanos, que son los fenómenos que estarían afuera de toda cuestión religiosa y que están en la cotidianidad de las personas. Él descree de explicar las religiones a través de teorías animistas, como la creencia en espíritus, o de teorías naturistas o naturalistas, como el culto simplemente a la naturaleza, porque dice que eso de alguna manera es como que difumina el objeto de estudio, no lo hace tangible, y el hecho de adorar a la propia sociedad es adorar una realidad auténtica. Siempre con esa cuestión positivista, muy de la época, de querer, digamos, tener su objeto de estudio lo más claro, lo más conciso y lo más tangible, lo más objetivo posible. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, como segunda cuestión, tenemos que tener en cuenta la concepción evolucionista de la historia de las religiones en Durkheim. Como decíamos, él va desde un origen único, de una religión muy básica, que es el totemismo, hacia las religiones más complejas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, en el totemismo, dos conceptos, que es el de clan y que es el de tótem. El concepto de clan sería un agregado humano de personas que están de alguna manera unidos por ese rito, esa actividad alrededor del tótem, que es lo que hace, digamos, a la cohesión grupal. Por otro lado, el tótem, que ya lo hemos descrito, que puede ser una planta, un animal o algo así. Y esto todo nucleado alrededor de ciertas prácticas. Prácticas que pueden ser de abstención, prácticas ascéticas, se le llaman, como por ejemplo el hecho de no realizar determinadas actividades porque si no podría caer una desgracia sobre la sociedad, o no acercarse a ciertos lugares porque podría caer una desgracia o algo malo sobre la tribu, o prácticas positivas como serían, por ejemplo, los ritos específicamente ya realizados como un hecho, como sería, por ejemplo, un culto a la fertilidad hecho a través de ciertas formas, ciertos bailes, ciertos rituales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, la religión sería como una suerte de fuerza anónima e impersonal. El núcleo de todo esto sería un aglutinante que es la fuerza colectiva. La fuerza colectiva es algo en lo cual todos participan a la vez y nadie a la vez tiene del todo. Cuando la persona entra en ese estado de efervescencia, en esa fuerza colectiva, se siente parte de algo, eso sería la religión. A su vez, al participar de los ritos, lo saca de la dura y cruenta cotidianidad de las personas, digamos, el andar cotidiano por
procurarse sustento, por procurarse abrigo, por procurarse la comida, entonces lo lleva a otro plano. Ese es el sentimiento de comunión, a fin de cuentas, del que trata de dar cuenta o explicar Durkheim cuando habla de estas religiones básicas primitivas y que explicarían otro tipo de religiones. Todo en torno a esta fuerza colectiva. 3 claves del pensamiento de Durkheim que hay que tener en cuenta. Primero, en el totemismo, las personas, sin saberlo, adoran a la propia sociedad. Por otro lado, las personas cuando están en esta efervescencia, en esta fuerza, en este estado, digamos, de exaltación religiosa, tienen necesidad de la creación de dioses y de la creación de religiones, de cuestiones religiosas. Acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las cuestiones o las fuerzas que se ponen en juego en momentos de acontecimientos históricos, como por ejemplo la Revolución Francesa, esos cultos revolucionarios, esas efervescencias sociales, eso también hace a todas estas fuerzas, digamos, colectivas. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta los peligros que esto acarrea. De esto Raymond Aron trae a colación las barbaridades del nazifascismo y todos sus cultos y sus ritos alrededor de los genocidios. Por otro lado, y para finalizar, tengamos en cuenta lo que siempre venimos diciendo a través de los estudios de Durkheim. Su principal preocupación es la cohesión social, por lo tanto, preocupado en una historia general de las religiones y alrededor de una cuestión que es la fuerza colectiva que haría de aglutinante social para que todas las personas se sientan parte de algo, en este caso de la fe, la gran preocupación de él sigue siempre subyacente y es este intento o este modo de explicar cómo una sociedad se mantiene aglutinada y se mantiene esa cohesión. Bueno, les agradezco la atención, muchísimas gracias.